Bueno, hemos vuelto. Bueno, Lauti, la verdad que este Fusionados y Café yo creo que va a ser un poco diferente, no tanto, a ver, ¿cómo puedo decirlo? No tanto así como gracioso, sino más reflexivo. La gente me va a decir, ¿por qué es reflexivo? No escucho, pero ¿hay pista? Bien. La palabra la titulamos Persecución en tiempo de crisis, porque hemos notado algo que ha sido ya muy común, que es justamente la persecución en estos tiempos. Lo que conlleva el hecho de seguir a Cristo, el sacrificio que conlleva el hecho de seguir a Cristo. No sé si Lauti me permite leer, Lauti. Amén, sí. Bueno, durante estos días que dijimos que íbamos a hacer Fusionado de Café, yo estoy pensando mucho la palabra. O sea, mucho lo que íbamos a hablar para decir el auto y demás y organizarlo bien. Y justo me saltó en Instagram una publicación de que había habido un atentado en Nigeria, en una iglesia. Entonces yo dije, esto es la verdad que muy fuerte. Y más cuando vi la cantidad de muertos que hubo en ese atentado. Entonces me puse a investigar. Y resulta que el día 6 de junio, en Oldo, Nigeria, ciudad mayoritariamente cristiana, una ciudad africana que predomina el cristianismo, unos hombres entraron durante un culto con armas de fuego y mataron, escuchen bien acá, a 70 personas. 70 personas. Gente que estaba estando con Cristo, estaba en la presencia del Señor, estando adorando a Dios, murió. 70 personas. Es un número totalmente exorbitante, o sea, es algo que es increíble. Pero lo que pasó el día 6 de junio, no, literalmente que hace muy poco, 23 días. Sí, hace poquito fue. Hace nada, literalmente que fue muy fuerte y que yo creo que movió el mundo entero. Y yo buscando información me topé con que Nigeria es un país abiertamente cristiano, porque la mayoría de ciudades, la mayoría de provincias de Nigeria son cristianas. Pero también me topé con que en los últimos años hubieron muchísimos atentados contra iglesias cristianas, contra iglesias católicas, contra iglesias pentecostales. Y voy a nombrarle algunos de esos atentados. Como por ejemplo, en diciembre de 2011 sucedieron ataques en 5 iglesias diferentes. 5 iglesias. Y dejaron un saldo de 29 muertos y decenas de heridos. Esto es algo muy fuerte. O sea, cuando sumamos estos números con los anteriores, da un resultado increíble. O sea, imagínense que 99 personas perdieron la vida por estar en la iglesia orando al Señor, por estar buscando una palabra. La gente perdió la vida. Y bueno, voy a darle más ejemplos todavía, porque esto no termina acá. Si uno busca por YouTube o por Google o por lo que sea, atentados contra iglesias cristianas en Nigeria o atentados en Nigeria, ahí le va a salir toda la información, todos los videos, todas las noticias, todo. Menos los videos, obviamente, de cómo sucedió, de la cantidad de muertos, todo eso, porque eso es un contenido censurable. Pero si usted busca esto, va a ver que es real. O sea, es algo que pasa, no es algo que nosotros nos estamos inventando para dar un mensaje, ¿cómo puedo decir? Un mensaje de conciencia, sino que algo pasa. O sea, es algo que sucede. El día 12 de marzo, por el año 2012, sucedió otro atentado, pero esta vez con explosivos, en una iglesia en el centro de Nigeria. En este atentado hubo una cantidad de 11 muertos y 22 personas heridas de gravedad. El día 28 de octubre del mismo año 2012, sucedió otro atentado en una iglesia, esta vez con un coche bomba, dejando un total de 15 muertos. El 25 de diciembre del año 2012, hubieron una serie de ataques. Se dice que fueron 10 ataques, pero en realidad fueron 8 ataques que se dieron en diferentes iglesias durante Navidad, el 25 de diciembre, dejando a más de 39
muertos y a más de 40 heridos. Son números muy fuertes, muy fuertes. Y más cuando uno piensa de decir que acá en Argentina, por ejemplo, gracias a Dios tenemos la posibilidad de congregarnos, la posibilidad de abrir una casa de esperanza en nuestra propia casa, la posibilidad de recibir a un líder, y a veces como que no queremos, como que nos negamos. Y la verdad no es que estamos diciendo que la gente tiene que hacerlo sí o sí. Pero cuando uno ve estos números que pasan en Nigeria, son cosas que son cosas muy fuertes, la verdad. Muy fuertes. Lauti, ¿qué opinas de esto? Que caes en la realidad. O sea, verdaderamente nos dicen, ¿por qué vas todos los días a servir? ¿Por qué te importa tanto quedar bien con una persona que no ves? ¿Por qué? Porque verdaderamente es el único. Él es el único que siempre está y que sabe lo que pasamos. Y yo viendo estos números verdaderamente sí me pongo a reflexionar y digo, wow, qué ingratos muchas veces somos. También me pongo yo de ejemplo como líder. Muchas veces agarrábamos y decíamos, ni ganas de hacer la célula, o de salir a evangelizar, o de algo. Y hay gente verdaderamente que no solamente está muriendo, sino que también afuera en el mundo se está perdiendo, porque nosotros no aprovechamos el privilegio que Dios nos dio, que es servirle. Bien. Eso, yo creo que cuando uno lo ve así, es como que la pasión por las armas, no ¿cómo puedo decirlo? La empatía que uno tiene que tener, no sé cómo decirlo, la pasión que uno tiene que tener, es como que te toca, literalmente te toca el corazón al ver que hay gente que es perseguida, gente que es asesinada, gente que literalmente da su vida por estar con Cristo. Mientras nosotros estamos acá en Argentina, un país que gracias a Dios tiene una libertad de religión medianamente grande, si bien obviamente pasan cuestiones muy graves como a nivel económico y demás. Lo que se da acá en Argentina, obviamente con todo el choque de cultura, obviamente con la diferencia que tenemos de cultura allá en Nigeria, es muy grande, pero son números que no solamente pasan en Nigeria, yo creo que pasan en todo el mundo. Yo principalmente me centré en este país africano porque fue en el que más me detallé, más investigué, pero esto no solamente pasa en África, puede pasar en Asia, puede pasar en Europa, puede pasar en todo el mundo. Incluso quiero acá decir que estoy acá averiguándome un poco más, porque los arrestan por hacer un estudio bíblico, así como escuchaste. Mira, en una población de Omdurman, ciudad de Sudán, fueron arrestados los pastores Kabashi, Idris y el evangelista Jokun Iskak de la Iglesia África Islam Chakut Sudán. La razón del arresto, según informa el portal Morning Street News, fue que un vecino de la iglesia, que es un musulmán radical, llamó a la policía porque sus hijos estaban adorando a Cristo. Imagínate, solamente por adorar a Cristo. Llamó a la policía, producto de que las alabanzas que sonaban en la iglesia en medio de un culto de estudio bíblico llegaban a su casa, por medio a que sus hijos se convirtieran. O sea, vos imagínate el miedo que tiene el diablo, que dice, no, ellos están escuchando cómo hay un Dios salvador, un Dios restaurador. Yo tengo miedo, dice, por miedo a que sus hijos se convirtieran al cristianismo, este hombre musulmán dijo que en la iglesia estaban violando con el artículo 77 del Código Penal de Sudán. O sea, estaban cometiendo alteraciones del orden público y a la paz de las comunidades. ¿Te suena algo parecido a los libros del Evangelio? Es el mismo que le decían a Jesús. Imagínate. Aparte de eso, también continúa diciendo, el abogado de estos dos líderes dijo, en caso de un verídico de culpabilidad podría resultar una sentencia de prisión de hasta 3 meses, una multa o ambas, y el tribunal podría emitir una orden para suspender los servicios de adoración. Gracias a Dios,
se pagó la fianza y los hombres salieron libres. Pero vos imaginate la magnitud que se está viviendo. Literalmente es muy heavy todo lo que estamos pasando como cristianos. Me hiciste acordar algo muy parecido que sucedió en la carpa, Lauti, no sé si te acordás. Que nos denunciaron, bueno, innumerables cantidades de veces por lo mismo. Nos dijeron que... no me acuerdo muy bien, creo que tengo después, si la encuentro voy a leer la denuncia. Pero nos dijeron que alentábamos a la gente a gritar, nos dijeron que... ¿cómo puedo decirte? Que éramos actores dramáticos. Y bueno, básicamente no solamente, o sea, podemos ver que no solamente pasa en Nigeria, también pasa en Sudán, por ejemplo, otro país de África, pasa aquí en Jesucristo la Esperanza hoy, que la iglesia de Cristo y Cristo mismo, los seguidores de Cristo mismo, somos perseguidos. Yo no diría que soy perseguido, gracias a Dios, porque realmente nunca me pasó una situación en la que yo pueda decir no puedo servir a Cristo porque me están amenazando. Claro. O no puedo servir a Cristo porque hay una amenaza con matarme. No. Sino que acá en Argentina, gracias a Dios, tenemos el privilegio de poder servir a Cristo libremente, como queramos. Sí, porque yo ahora... Mira, nosotros, algo que dijo el profeta es que muchas iglesias cerraron porque les tiraron piedras. Yo automáticamente dije en forma de broma, que vayan al Cano. Nos tiraban cascote, hermano. Pasaban al lado de los niños los cascotes. Vos imaginate, o sea, era una locura total. Y ni siquiera eso nos paró. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente el padre de la casa dice, ok, si hay opresión, más nos vamos a multiplicar, como le dice la palabra. Y hay algo que estoy leyendo acá que es verdaderamente algo muy triste. Dice, 20 cristianos asesinados por el Estado Islámico. ¿Te lo leo? Léelo. En un video publicado por el grupo terrorista del Estado Islámico, se presencia cómo 20 hombres cristianos son ejecutados por verdugos de este grupo criminal. La BBC confirma que estos hombres que fueron asesinados provienen del Borno, en el noreste de Nigeria, lugar que constantemente es asediado por estos criminales que buscan desaparecer todo rastro de cristiano que haya en este sitio. 4 de estos hombres asesinados diversos a los 20 hombres en grupos de 3 vilmente lo mataron a tiros. Luego de estar ya muerto, uno de ellos, cobardes, dijo: no descansaremos hasta vengarnos de nuestros hermanos contra los cristianos de todo el mundo. Wow. Bueno, creo que el Islam es una religión, entre comillas, porque en realidad tiene mucho que ver también con grupos terroristas que asedian el cristianismo, y no solamente viene desde ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. No solamente en África, también en Medio Oriente, también en Europa, también en Asia. Acá, Lauti, tengo una información para leerte sobre China. ¿Me permitís leerla? Por favor. Bueno, como dijimos recién, no solamente estas cosas pasan en África, no solamente pasan en Europa, no solamente pasan en América, pasan en todos lados, hasta en Asia. Un país que la gente va a decir, pero Asia no es tan cristiano que digamos. Está Rusia, que Rusia es medio raro. Está China, que también medio raro. Está Pakistán y varios países que son islámicos. Claro. En Asia hay varios países que son islámicos. O sea, que pertenecen a la religión, entre comillas, del Islam. Pero China, ojo al dato, China tiene 97 millones de cristianos. Wow. 97 millones. Acá en Argentina, hace poco fue el censo, y somos 45 millones de argentinos. Imagínate. O sea, casi nos doblan el número siendo cristianos solamente. Solamente los cristianos. Pero bueno, un dato también que no es de menor relevancia, es que allá en China hay 1.000 millones de habitantes. Wow. O sea, muchísima gente. De hecho, una de las iglesias más grandes que del pastor David Yonggi Cho, ¿lo has escuchado? Sí. Bueno, la pastora Agustina también lo nombra muchísimo. Ha escrito innumerables libros. Tenía una iglesia, él ya falleció el año pasado. Justo hoy estaba buscando y me encontré con que falleció en septiembre del año pasado.
La verdad que no me acordaba mucho, pero él tenía una de las iglesias más grandes en Asia. Él era de Corea, pero estaba en China. Y él se dice que tenía como miembros de su iglesia a casi 1 millón de personas. Wow, ¿te imaginas tener 1 millón de personas? La verdad es que es totalmente increíble. Acá en el Ministerio de Jesucristo de la Esperanza de hoy, realmente no sé matemáticamente cuántos somos, pero yo doy un alrededor de entre todo Mendoza. ¿Cuánto, Lauti? Una 12.000 personas, más o menos. O un Sí. poquito más. Sí, puede ser. Puede ser que sí, yo creo que sí. Bueno, te sigo leyendo. Decime. La persecución en China no solamente ha sido reconocida últimamente, sino que viene desde antaño, viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, imagínate que todo empezó en la dinastía Ming entre el año 1368 y 1644. Pochazo. Muchísimo tiempo. Donde los cristianos fueron expulsados del país. En ese tiempo los cristianos eran expulsados del país. No es que te mataban o te metían preso, eras expulsado del país. O sea, obviamente no es tan grave como la muerte o como estar preso porque te expulsan del país y ya. Pero es grave, o sea, no puedes estar en tu propio país, en tu propia nación, porque estás siguiendo a Cristo. O sea, es totalmente... Igualmente, o sea, vos imaginate, es totalmente loco. Pero eso pasaba ahí. Pero, ¿querés que te diga una como para alinear las dos historias? Decime. Mira, te cuento. Universidad castiga a 3 cristianos por sus creencias religiosas. Wow. Vos imagínate. Por expresar sus creencias bíblicas con respecto al matrimonio, la Universidad de Idaho de Estados Unidos violó los derechos de libertad religiosa y de expresión de 3 estudiantes cristianos. Peter Berluck, Martin William, Ryan Alexander, asistían a un tipo de protesta de la universidad por un insulto de la comunidad LGBT, a la comunidad cristiana. En ese momento se acercó un compañero de estudios y les preguntó que por qué CLC, Sociedad Legal Cristiana, requiere que sus oficiales afirmen que el matrimonio es entre hombre y mujer. Cabe mencionar que estos hombres son miembros de CLS, y uno de ellos le respondió muy amablemente a este chico que le preguntaba y le dijo: requiere esto porque es la única visión del matrimonio y de la sexualidad afirmada en la Biblia. El chico no estuvo de acuerdo con la respuesta y otro de los miembros de CLS le dijo mediante una nota que quería, profundizar más de la postura bíblica e incluso escuchar su pensar y debatir sanamente con respecto al tema. Días después, los 3 miembros de la CLS recibieron órdenes de no contacto de la Oficina de Derechos Civiles e Investigaciones de la universidad, prohibiendo cualquier comunicación entre los miembros y el estudiante. Vos imaginate esto: estudiantes de Derecho de Idaho presentan una demanda después de que la universidad los castigue por sus creencias religiosas. No solamente allá en China, sino que en Estados Unidos. En todo el mundo, literalmente. De hecho, en Estados Unidos hubieron también muchísimos atentados. De hecho, hace no muchos años, un joven de 18 años entró con un fusil de asalto a una iglesia. Sí. Los transmitió por Twitch. Twitch es Imaginate. una plataforma de directos, así como puede ser YouTube o Facebook. Y lo transmitió por Twitch mientras disparaba a la gente. O sea, no recuerdo bien el número de muertos, pero creo que ascendió más o menos hasta 18 por ahí. Y fue totalmente algo que tuvo mucha repercusión. Pero, por ejemplo, esto de Nigeria, que yo te leí recién, Lauti, Sí. lo busqué por YouTube, lo busqué por Google, todo. Muchos medios obviamente han hablado todo esto de lo último que te dije, de que el 6 de junio de este mes hubieron 70 muertos. Pero todos los atentados que te nombré después, en YouTube, por ejemplo, son muy poco reconocidos. De hecho, solamente los videos de los atentados explicando lo que pasa, todo, duran alrededor de 1 minuto 46 segundos. No hay mucha comunicación porque estos temas son muy
Muy Son como... muy polémicos. Muy polémicos y aparte medio como que no quieren darle el miedo a las personas de hoy no sigas a Cristo porque eso. Claro. Pero verdaderamente no. Hay que estar consciente de esto. Obvio, hay que ser consciente y no solamente eso, sino también que tomar las riendas. Claro, tomar las riendas, la tomar la postura. responsabilidad, hacerte cargo, obviamente. No estamos diciendo que la gente se vaya a Nigeria y decir, bueno, predicamos el cristianismo ya, aunque sería genial, sería un golazo, Claro. yo la verdad que lo haría. Y yo estoy dispuesto a que mucha gente, estoy seguro que mucha gente también lo haría. Pero acá en Argentina es nuestra tierra. Claro, acá- Nosotros tenemos el privilegio de acá predicar libremente de Jesús, enseñar libremente de Jesús. Y tenemos el privilegio de que el gobierno no nos persigue, si bien nos persiguen económicamente, nos persiguen en otros sentidos, pero la religión la respetan. Sí, dentro de todo. Dentro de todo, obviamente, porque, por ejemplo, acá en un ratito vamos a leer lo que ha hecho el Partido Comunista en China. Imagínate. No me voy a meter mucho en el ámbito política porque no es el No, tema, claro. pero, bueno, te lo voy a leer. La persecución actual allá en China empezó alrededor del año 1949. O sea, hace también bastante Sí, tiempo. tiempo. Cuando se creó la República Popular la República Popular de China. Todas las religiones que exigen la lealtad china a expensas del Estado se han opuesto violentamente. O sea, todas las iglesias que estaban en China se opusieron totalmente a lo que el Partido Popular chino estaba presentando. Entonces la gente se tuvo que ir. Dice que forzando así la fuga de misioneros cristianos. La gente allá en China, no solamente chinos, sino también gente de otros países, se tuvieron que ir del país, por lo que ocasionó la creación de la República Popular de China. Luego también dice que la revolución de cultura que hubo allá en China, porque una revolución de cultura muy grande, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel económico, a nivel de mercado y todo por el estilo, tuvo lugar en 1966 y 1976. Y todo esto transformó a toda la sociedad china en los estándares deseados por los comunistas, la gente que creó el Partido Popular Chino. La iglesia de Jesús sobrevivió clandestinamente, Lauti. ¿Escuchaste eso? Wow. La iglesia de Jesús sobrevivió clandestinamente. ¿Sabes lo que hacía la gente en esos años? ¿Qué hacían? Para que no lo echaran del país, o para que no los mataran, o para que no les prohibieran. Sí. ¿Qué Se hacían? reunían en casas. Opa, mira, Se reunían en casas. lo que hacemos nosotros. Con mucho cuidado porque imagínate que ya vamos a ver un poquito más adelante, el gobierno chino lo que hacía era mandar un espía a cada iglesia que había para ver que hicieran lo que el gobierno chino pedía. Que ahí te voy a decir lo que es. Había una iglesia permitida por cada estado chino. O sea, es como decirte que había una iglesia permitida por cada provincia de acá de Argentina. Más o menos sí. Wow. O sea, imagínate, era una locura. O sea, literalmente nosotros vamos por la calle acá en Mendoza solamente, y está lleno de iglesias. Acá en Mendoza está lleno de iglesias en el centro, en todos lados. Y en Chile solamente permitía una sola iglesia por cada estado. Pero esta iglesia debía excluir, escuchá la bien esto, debía excluir, o sea, sacar por completo la enseñanza bíblica que fuera contra los ideales del partido, o sea, el partido político, y debían jurar a los gobernantes tener una bandera en cada exposición, o sea, en cada culto, cantar el himno de China en cada reunión. Wow. Y no solamente esto, sino que la gente que no lo hacía era asesinada. Y esto no solamente trasciende hace mucho tiempo, hoy en día es igual en China. Porque hoy en día en China también gobierna el Partido Comunista. Y yo no me meto mucho en la política, pero como bien sabemos, todo va como de la mano. Todo va como de la mano. El cristianismo siempre ha sido muy perseguido por otras religiones o por cosas que van en contra de lo que Dios realmente quiere. Siempre nos damos cuenta que es lo mismo. Esto Dios lo advirtió en la Biblia, Lauti. Justamente quería que entráramos por ese lado. Me va a decir la gente, están hablando mucho de datos, mucho de punto de vista, pero ¿dónde está la Biblia? Claro. Acá está. La Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice: tengan dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar.
Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. O sea, es algo increíble, Lauti, como Dios ya sabía lo que iba a pasar. O sea, imagínate, Dios ya nos advirtió. Dice, manténganse alerta, porque su enemigo el diablo anda por ahí como león rugiente. Como león que busca asesinar, como león que busca la presa. Manténganse alerta, nos dice Dios. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. La gente no va a decir, ¿cómo es que esa gente hace para mantener la fe en los tiempos de persecución? Cuando gente que conocían el ministerio es asesinada, cuando gente que por ejemplo eran sus discípulos o eran sus líderes fue asesinada. ¿Cómo es que la gente puede mantener la fe? Porque la fe no está en la persona, la fe no está en los sucesos, la fe está en Cristo. Cristo es el único capacitado para darnos fe. No hay nadie más. Es el único. Y yo creo que esto no solamente tiene que ver con que Cristo ya dijo que nos iban a perseguir, sino con que Cristo, en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, si la útil lo puedes leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituvieren y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo ya dijo lo que iba a pasar. También Cristo dijo la recompensa que nosotros tenemos por ser perseguidos y lo que nosotros tenemos que hacer al ser perseguidos. Dice bienaventurado. ¿Sabes qué significa bienaventurado? ¿Qué significa? Bienaventurado significa como algo que está por buen camino, algo que va mejor, algo que va más allá. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia. ¿Sabemos quién es la justicia, Lauti? La justicia es Dios. Por eso la Biblia misma dice, bienaventurados quienes padecen persecución por causa de la justicia. Y acá Dios nos hace una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo no está diciendo solamente, ojo, tenés que estar atento, porque el diablo anda ahí como león rugiente al acecho, tenés que tener cuidado, sino que también nos dice, si vos soportás esto, si vos soportás la persecución o lo que significa seguirme, el reino de los cielos te pertenece. Y ojo, Lauti, no solamente que dice la Biblia esto, sino que algo muy importante es que tal vez la gente que sepa un poquito más sabe sobre el apóstol Pablo de la Biblia. Amén, claro que sí. La historia del apóstol Pablo es una historia, la verdad, que hermosa. Es uno de los apóstoles que más libros escribió en la Biblia. De hecho, es de las personas que más escribió en la Biblia. La historia fue que él, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un asesino. El apóstol Pablo era un asesino antes de ser uno de los apóstoles con más reconocimiento. ¿Y a quién se dedicaba a asesinar? A los cristianos. A los seguidores de Jesús. Saulo andaba como león rugiente, tratando de atrapar a los seguidores de Jesús. Hasta que Jesús hizo algo muy bueno, la verdad que acá habla del poder de Dios. Y es que en un momento iba Saulo con su gente y cae a tierra. En el momento en el que cae a tierra, se queda ciego. En ese preciso momento se presenta el Señor y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo deja ciego por un tiempo, luego llega, si no me equivoco, creo que era uno de los seguidores de Jesús que se llamaba, ¿me puedes recordar el nombre? No sé si era Andrés, que le devuelve la vista a Saulo y Saulo conoce a Jesús. Saulo conoce a Jesús y ahí, a partir de su bautismo, porque fue bautizado por el apóstol Juan, es nuevamente un hijo de Dios, o sea, es alguien restaurado y pasa a llamarse Pablo.
Pablo anduvo por todo el mundo predicando al Señor, enseñando. Y no solamente eso, sino también que hasta tiempo de hoy su palabra se sigue enseñando. O sea, lo que Dios le dijo, Dios le reveló, se sigue enseñando hasta el día de hoy. Amén. Y es algo muy curioso, Lauti, porque en los tiempos de Jesús también hubo persecución. Imagínate si no va a haber persecución ahora que estamos en tiempo de avivamiento, que estamos con multiplicación, que estamos en todo el mundo, no solamente aquí en Jesucristo la Esperanza hoy, con la multiplicación del Señor. O sea, estamos en los últimos tiempos, donde Dios ya dijo que nos van a perseguir. Pero ya dijo la recompensa también. Amén. A mí me gusta mucho cuando dice, si al padre de la casa le dijeron Belcebú, cuánto más a los hijos. Es muy loco esto por el mero hecho de que, si vos imaginás, Saulo perseguía a los cristianos. Él tuvo un encuentro con Cristo, se vuelve cristiano, empieza a practicar, se convierte en el famoso apóstol Pablo. Y él, literalmente, una vuelta, aparte de que lo perseguían todo el tiempo, agarraron y lo apedrearon al punto que pensaron que estaba muerto. Pero él, cuando se levantó, fue caminando a seguir predicando. Y la gente lo escuchó. ¿Y sabes por qué lo escuchó? Porque estaba todo lleno de sangre. Estaba ensangrentado por los golpes de la piedra. Bienaventurados son todos aquellos a los cuales los persigan y digan cosas que son mentiras sobre ellos, porque van por buen camino, porque el reino de los cielos le pertenece. Estamos viendo como en China, como en Corea, como en Pakistán, como en Estados Unidos, como en Argentina, somos perseguidos. En sí somos perseguidos y siempre lo vamos a perseguir, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntás que no persiguen a los mormones? ¿Por qué te preguntás que no persiguen a los católicos? Así como lo hacen con los cristianos. ¿Por qué? Te pregunto por qué. ¿Querés que te conteste por qué? Porque la verdad de Cristo es lo que quieren matar. Cuando la verdad de Cristo viene y dice, mi palabra, yo soy la palabra, yo le dejo acá el texto para que me conozcan a mí y copien de mí y puedan ser como yo, para que tengan vida eterna, que yo pueda vivir en ustedes. El diablo escucha y dice, no, me vas a hacer volar las palomas. No, si lo podemos decir de algún modo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vienen las pruebas de fe, a los servidores, a los líderes, a los sublíderes, a los anfitriones, e incluso a la gente nueva. Vienen batallas, y nosotros decimos, ¿por qué vienen estas batallas? ¿Por qué vienen estas batallas? Porque el diablo les tiene miedo de que los hijos que tiene se conviertan a Cristo cuando te escuchen hablar. Porque cuando te escuchen hablar, ahí es cuando van a decir, wow, hay un Dios que me ama. Jesús por mí dio su vida en la cruz del Calvario. Yo me centro mucho en lo que es la burla. A mí, por ejemplo, ¿sabes cómo me dicen en la escuela? Biblia. Yo a mis compañeros los conozco y sé que no lo hacen con mala intención. Y eso está piola, porque te da una motivación. Pero, ¿por qué es esto? No es que yo me quiera resaltar ni nada. No, quiero dar un ejemplo del por qué. El por qué hacen burla sobre nosotros. Porque yo tengo una compañera que es testigo de Jehová y ninguno le hace burla. Tengo otro compañero que es cristiano, pero es muy reservado, por así decirlo, y nadie le hace burla. Pero yo, cuando un hijo de Dios está en el trabajo, lee la palabra, viene el jefe y le dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Si vos le estás predicando. No solamente es eso de hacerte burla, sino como tipo cuestionar lo que haces. Aparte. O sea, porque hay gente que obviamente no sabe, pero y una vez que uno le explica, por ejemplo, puede ser una conversación muy interesante, pero hay gente que te dice, nada, ¿pero qué crees en Dios? Si Dios no existe. Y vos querés agarrar y
y decir, bueno, está bien, decime tu punto de vista, ¿por qué? Pero pasa como le pasó a los jóvenes que estuvieron en la CLAC, que, que literalmente le dijeron, no, vos no podés estudiar acá. ¿Pero por qué si estoy...? O sea, yo literalmente quiero saber tu punto de pensar, tu punto, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque te tengo miedo. Cuando el diablo viene y nos viene con cargas, con cosas porque nos tiene miedo, capaz que vos decís, Lauti, no valgo 2 pesos. No valgo 2 pesos, pero déjame decirte que no valés 2 pesos. Valés la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y cuando te hagan burla, cuando te persigan, cuando te señalen, allá va el pastorcito. Ahí va, ¿qué haces? Biblia, ponele. O lo que sea, pensá en una cosa. Pensá en Mateo 27:41. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. ¿Por qué te dijo? Porque todos se burlaron de Jesús. Cuando él fue a la cruz del Calvario, se burlaron y le dijeron, ¿vos sos el rey de los judíos? Bájate, salvate. Salvanos a nosotros que estamos en la misma situación que vos. A ver, explícate por qué Dios inventó el matrimonio. Explícate, a ver, por qué Dios te da identidad. ¿Por qué te saca de la depresión? A ver, ¿qué cuento me vas a contar? No es ningún cuento. Es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es perseguida, es porque estamos siguiendo al verdadero Cristo. Es porque verdaderamente es de verdad. Porque si te pones a ver, ¿vos cuestionarías una mentira? Sabiendo que es una mentira. Te voy a decir una palabra, una parábola. Había un burro y había un tigre de Bengala. Tiene sentido esto. El burro le dice, ¿cómo estás, tigre? ¿Todo bien? Y el tigre se levanta y dice, sí, todo bien. ¿Qué pasó, burro? Nada, acá mirando el cielo verde. Y el tigre se queda mirándolo y dice, el cielo no es verde, es azul. No, el cielo es verde, flaco. ¿No lo estás viendo? El cielo es azul, no es verde. Por favor, entendelo. Y llegó un tal punto en que el burro le agarraba y le decía, no, dale, ¿qué te pensás que sos? ¿Qué me venís a chamullar? ¿Qué me venís a mentir con esto? Si verdaderamente el cielo es verde, mirá, está comprobado científicamente. Sos un burro, no hay científicos, somos animales. El cielo es azul porque miramos al cielo y es azul. No, mirá, vamos al león a preguntarle. El león era el jefe, era el rey de la selva. Entonces se presenta el burro y el tigre de Bengala. Entonces el tigre de Bengala iba confiado, sabiendo que el león iba a decir que el cielo era azul. Entonces van los dos y el burro dice, hola león, ¿cómo estás? Te vengo a hacer una pregunta. Sí, decime, ¿cuál es la pregunta que tenés para mí? El cielo es verde, ¿verdad? Sí, burro. ¿Viste? Te dije. Y se fue. Entonces el tigre se queda mirándolo al león. Flaco, me estás jodiendo. Verdaderamente es azul. Estuvo toda la tarde tratando de decirme que no. Pero es azul el cielo. Y el león le dice, tigre, ¿no ves que vos sos un tigre y él es un burro? Mirá qué tan rápido dejó de molestar. No le tuve que decir nada. Nosotros somos perseguidos por la verdad, a tal punto que nos van a llevar hacia leones para que digan si verdaderamente lo que ellos están diciendo es verdad o mentira. Van a hacer un programa inmenso, un problema inmenso, porque saben que es nuestra verdad. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos al león de Judá verdaderamente, diciéndonos, tranquilo, ellos son solamente burros, gente que está perdida. Hay que tener compasión, paciencia. Y tenés que seguir. Porque yo te he pagado. Yo te he pagado por ti. Y verdaderamente eso cuenta mucho. La fe
mueve montañas y es la que nos hace seguir. Bien. La Biblia misma, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Este versículo nos enseña lo siguiente, y es que a veces nos enfocamos más en la persecución, somos perseguidos, la sociedad no nos quiere, la sociedad no quiere que nosotros nos congreguemos, la sociedad no quiere que nosotros asistamos a célula, la sociedad no quiere que nosotros estemos en el Congreso, estemos en la Cámara de Diputados, estemos en la Cámara de Senadores. Pero nosotros no nos enfocamos en lo siguiente, en pedirle a Cristo que Él se ocupe de nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Esto, la verdad que conlleva el hecho de ponerse a pensar lo que hemos estado haciendo en el último tiempo. Porque hay gente que, no voy a decir perdió el tiempo, no voy a decir esa palabra, porque es una palabra muy grande, pero hay gente que se ocupó más en otras cosas que en lo que verdaderamente importa. Al punto de enfocarse más en las preocupaciones que en lo que Cristo tiene para decir o que en lo que Cristo tiene para dar. Cuando uno se lo pone a pensar de ese punto de vista, nos enfocamos en que Cristo es un Cristo que cuida, es un Cristo que ama, es un Cristo que perdona, es un Cristo que siempre va a estar para nosotros. Entonces cuando llega un momento de persecución, o momento de crisis, o momento en el cual el Satanás hace de que dudemos de nuestra fe, es como decimos: ¿y Dios dónde está? Dios, ¿a dónde está? Yo te sirvo, mi familia te sirve, mi casa te sirve, todos nos congregamos, todos vamos a célula, pero ¿dónde está Dios? Soy perseguido en el trabajo, soy perseguido en el barrio, soy perseguido en la escuela, soy perseguido hasta en el colectivo, soy perseguido en todos lados. No puedo estar tranquilo porque sigo a Cristo, pero ¿Cristo dónde está? La gente que piensa de esa manera, hay algo, un trasfondo muy, muy grande. Y es que mayormente la gente que piensa así, ¿dónde está Cristo en el momento de la persecución? Es la misma gente que no decide buscar a Dios en el momento de persecución. Y fíjate que es un tema muy, muy interesante, porque vos decís, entonces en el peor momento tenemos que buscar a Cristo. Sí, obvio. Obvio. No esperemos que Cristo, porque que tengamos a Cristo, Cristo reaccione sin que nosotros le digamos. Y no esperemos que siempre nos vaya bien. No. De hecho, cuando el Job perdió toda su riqueza, perdió su familia, perdió a sus animales, perdió todo lo que tenía, perdió su casa, perdió todo, él le dijo a su esposa: vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Lo mismo le digo a la gente que nos escucha del otro lado. No esperemos de Dios solamente recibir lo bueno, sino también lo malo. No es que Cristo nos va a dar enfermedades, que Cristo nos va a dar pobreza, no. Que Cristo nos va a dar, no puedo decir el privilegio, la oportunidad, sino que Cristo va a dejar que nosotros seamos perseguidos. Pero no para que nos maten, pero no para que nos ataquen, pero no para que nos insulten, pero no para que nos hagan burla, no. Para lo siguiente, para demostrar nuestra fe, para demostrar qué tanto lo buscamos en los peores momentos. Y algo que me viene a la mente cuando vos estás diciendo eso es que Dios verdaderamente nos da varias oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios, si es bueno, que nos ama y demás, que nos persigan? Cuando Pedro le dijo: Jesús, por más que vos digas que uno de nosotros te va a traicionar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y ahí vino Jesús y dijo: ¿sabes qué, Pedro? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué pongo este versículo? Que está en Mateo 26:75. Significa lo siguiente: que Dios nos avisa y se van a ser tentados, van a ser perseguidos. Manténganse firmes en su fe. Sí, yo voy a poder hacerlo, yo lo voy a poder hacer. Sí, gloria a Dios, aleluya, salimos del culto. Y ahí es cuando Dios dice: bueno, comienza la prueba. Me dijiste que me ibas a seguir hasta la muerte. Bueno, tenés hasta que cante el gallo. A ver si aguantás. A ver si aguantás, si verdaderamente me sos fiel. A ver si verdaderamente me elegís a mí antes que al mundo.
Es fuerte esto porque no lo queremos aceptar. Dice, Pedro se acordó de lo que le dijo Jesús, lo que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Incluso saliendo de allí lloró amargamente. Cuando nosotros caemos en lo que hemos hecho, Dios no es que nos juzga, no es como, pecador, me negaste, sino es como, Pedro, me negaste. ¿Verdaderamente me quieres? Sí, Señor. Sí. Pedro, ¿verdaderamente me quieres? Señor, tú lo sabes todo, sabes que sí. Pedro, ¿verdaderamente me quieres? Señor, tú conoces lo que hay en mi corazón. Dios nos prueba, Dios nos ama, Dios nos quiere y sabe que muchas veces no vamos a poder. No querramos hacernos los apóstoles, los superapóstoles, como dice ahí en la Biblia, de querer ir a justo los países donde están matando cristianos. Sí, vamos a predicar allá. No, porque te van a matar o capaz que ni siquiera llegues. Aprovecha Argentina, aprovecha tu casa de esperanza, aprovecha tu vida abundante de niños, porque los niños son los próximos profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, que van a salir a ganar gente y multitudes. Aprovecha que Dios te hizo nacer acá en Argentina, allá en tu país de donde nos estés escuchando. Aprovechalo, no quieras hacerte el Superman, porque no lo sos, somos Pedros. Somos Pedros. Y algo que diga esto, pero cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vinieron los sacerdotes, los sacerdotes, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la palabra, le dice, no se vengan a hacer acá, nido de víboras, le dijo, cría de víboras, corregime, no se vengan a hacer acá excusándose que son hijos del padre Abraham, que son hijos de su padre Abraham. Porque Dios, incluso de estas mismas piedras, desde estas mismas rocas, podría hacerle descendencia a Abraham. Dios le podría hacer descendencia con esas rocas. Y yo cuando me puse a leer ese texto, me llamó mucho la atención. ¿Por qué Pedro se llamaba Pedro, Leo? ¿Qué significa Pedro? Roca, piedra. No tenía ese dato, la verdad. Pues imagínate cómo el profeta Juan estaba diciendo, va a llegar un día en que todos estos pecadores que ven acá, todos estos que dicen ustedes que no valen ni un peso, van a ser descendencia, hijos legítimos de Dios. Yo te estoy diciendo que si vos tenés el privilegio de salir a evangelizar, querés hacer la obra del Señor, capaz que no seas un Gille Ávila, capaz que no sos un apóstol Pablo, capaz que no sos un apóstol Chiqui, pero Dios, si te dio el privilegio de conocerlo, de ser transformado y de ser un escogido de Él, déjame decirte que no importa si no vienen la multitud que pensás, en lo fiel me fuiste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pensá en esto, pensemos en esto. Somos pecadores, somos duros como una roca, porque no nos entran las balas, pero sí tenemos a alguien que es superior a nosotros, que no somos dignos ni siquiera de sostenerles las sandalias. Jesús, Él murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir, tener la gracia e intentarlo de nuevo. Te caíste, líder, te caíste, discípulo, te caíste. Déjame decirte una cosa, que te comuniques con nosotros ahora al 444-7200 o al 261-715-2059, porque queremos orar por vos. Queremos orar por toda la gente que está siendo perseguida, todos nuestros hermanos, los líderes, discípulos, de todos lados. Si nos estás viendo desde Facebook,
si estás escuchando este podcast, también manda tu mensajito, porque también vamos a orar por vos. Este Fusionados y Café es una reflexión, como dijiste, Leo. Porque si la iglesia es perseguida, si la iglesia es oprimida, significa que viene un tiempo de multiplicación. Si allá en China solamente era una iglesia por estado, es porque sabían que iban a estar repletos. Sabían que Cristo se iba a multiplicar de una forma impresionante. Y es más, para refutar, para poder agarrar ya ir continuando con el tema inicial. Viste que yo te hablé de una mentira que querían tapar. Por eso nos perseguían a nosotros, los cristianos. Por eso persiguen la palabra de Dios. Porque cuando Jesús resucita, los maestros de la ley les decían a los que estaban ahí, dice en Mateo capítulo 28, versículo 13, dice: y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y era mentira, era una falacia. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a la verdad. Ellos sabían cuál era la verdad. Y la verdad era que Cristo había resucitado porque había muerto por todos nosotros para hacernos justos y salvos. Pero ellos dijeron: no, mejor mentíles. Mejor mentí. Mejor persigámoslos y digamos que es mentira. La verdad que el ver cómo los cristianos han sido perseguidos en el último tiempo es ver un pequeño pantallazo de lo que fue el tiempo del apóstol Pablo, de lo que fue el tiempo de Jesús vivo, de Jesús aquí en la tierra. Yo creo que también fue como tipo el ver lo que realmente Satanás quiere hacer, porque uno solamente dice: no, es que Satanás va por el futuro, va por los hijos, va por las próximas generaciones. Sí, también, pero también está batallando en el aquí y en el ahora. Y necesitamos gente que se levante, gente que pelee por su casa, gente que pelee por sus derechos, gente que pelee por lo que realmente Dios quiere, gente que se comprometa a llevar el mensaje de Cristo a otra provincia, a otra nación, gente que se comprometa realmente al predicar de Cristo. Pero no a predicar de Cristo sin pasión, a predicar de Cristo porque mi líder me obliga o porque tal persona me obliga. No, el predicar de Cristo con pasión, como debe ser. El predicar de Cristo como un Cristo que ama, como un Cristo que perdona. El predicar mensaje de salvación donde vayamos. ¿Por qué? Porque almas tienen que salvarse. Almas necesitan conocer de Jesús. En otros lugares las matan por conocer a Jesús. Aquí no. En otros lugares la gente que necesita de Jesús es llevada a cautiverio, es gente llevada a prisiones, gente llevada a celdas por seguir a Jesús, por querer conocerlo, por querer cambiar su vida. Aquí no. Y aquí nos ponemos a cuestionar si la gente no abre la puerta. Aquí nos ponemos a cuestionar si el barrio que vamos a salir a alquilar es bueno. Aquí nos ponemos a cuestionar si la casa donde vamos a estar es buena, o si es humilde, o si tal. Nos damos cuenta que el verdadero privilegio, que la verdadera oportunidad está en que nosotros podemos predicar, en que la gente puede seguir a Jesús, en que la gente puede cambiar su vida a través de Jesús. No solamente con un mensaje de salvación, sino también con entregarse a Cristo. Allá en Nigeria, en China, en otros países, el entregarse a Cristo significa la muerte. El entregarse a Cristo significa sacrificar tu propia vida para ser salvo. Significa morir para ser salvo. Significa el buscar a Cristo por decir: yo quiero ser salvo. Y significa el arriesgarse. No importa si la iglesia me trata mal, no importa si el líder me trata mal, no importa si en la iglesia me usan, no importa. En otros lugares por conocer a Cristo matan. La gente que conoce a Cristo se arriesga tanto que termina muerta. Es algo increíble, es algo que vos decís fuertísimo. Totalmente fuertísimo.
Aquí en Mendoza tenemos el privilegio de que gracias a Cristo solamente podemos salir a predicar y ya. Pero voy a repetir, nos cuestionamos todo. ¿Qué día salir a evangelizar? Nos cuestionamos en qué horario, porque si hace calor o si hace frío. Nos cuestionamos si salir en la mañana porque no va a ir, o salir en la tarde porque está durmiendo siesta. No podemos salir de muy tarde porque no nos van a abrir nadie, porque el barrio donde salimos a evangelizar supuestamente es peligroso. En otros lugares la gente va a dar célula y la matan. Semana tras semana, en otros lugares los líderes van a dar célula y los matan. Esa gente que da su vida por la visión, esa gente que da su vida por el discipulado. Y aquí nos ponemos a cuestionar cada asunto, cada pendiente. Y obvio, yo me pongo en el mismo lugar que toda la gente, porque Claro. yo soy así. Nosotros también somos así. Por eso Todos es que somos así. hay que reflexionar. Somos Todos nos cuestionamos. Bueno, me parece que no me voy a congregar este domingo porque la verdad es que está haciendo mucho frío, porque lo hacen muy largo, porque termina muy tarde, porque el micro se me pasa tarde, porque el sonido está fuerte. porque el sonido está fuerte. Pero no podemos pensar en el privilegio que tenemos de ser salvos y tener vida. O sea, nos damos cuenta del privilegio que tenemos el conocer a Cristo y seguir viviendo para predicar de Cristo. En otros lugares la gente conoce a Cristo y muere, deseosa de haber podido hacer lo mismo que hicieron con ellos. En otros lugares los pastores salen a predicar, hacen reuniones en las calles y todo. Los policías van y los matan. Van y los meten presos. Van y los echan del país. Pero esa gente está comprometida. No digo que la gente de aquí no. No estoy diciendo eso, no me malinterprete. Estoy diciendo que necesitamos más gente comprometida. Más gente que sin importar el horario, más gente que sin importar el barrio, más gente que sin importar la casa, más gente que sin importar qué día, más gente que sin importar si no van a abrir o no, salga a evangelizar, más gente que sin importar si hace frío, si el micro pasa tarde, se congregue, más gente que no diga, no, el dar célula es difícil, el ser líder es difícil, conlleva mucha responsabilidad, mucho sacrificio. Gracias a Dios aquí, en Jesucristo la esperanza de hoy, cualquiera puede ser líder. Gracias a Dios aquí, en Jesucristo la esperanza hoy, tenemos la oportunidad de predicar a un Cristo que vive. Tenemos la oportunidad de predicar sobre la visión que se manifiesta. Tenemos la oportunidad de tener discípulos. Esos discípulos se van multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Por qué? Porque en estos lugares, aquí en Argentina, en Sudamérica, en toda América, son lugares donde Cristo se manifiesta. Y no es que Cristo no se manifieste como se manifiesta en Nigeria, porque estoy seguro que en Nigeria pasa algo parecido acá, el avivamiento es el mismo. No dice Cristo, no, tal iglesia va a tener más avivamiento por cómo es el pastor o el apóstol. No. Dios da la misma medida a todos. Eso quiere decir que todos estamos sujetos al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que todos tenemos el privilegio de predicar, que todos tenemos el privilegio de poder explotar nuestro potencial. Pero hay otra gente que por hacerlo, la mata. Y aquí en Mendoza hay líderes que, no es por criticar obviamente, hay líderes que a veces no quieren liderar, están pasando por momentos difíciles. Obviamente es entendible, de hecho pasé por eso. Hay gente que a veces se excusa. Y no es por nada, yo creo que todos en algún momento lo hicimos, siendo líderes y demás. Amén, claro que sí. Claro que sí. Lo que yo trato de dar a entender no es criticar a la gente, no es criticar al liderazgo de aquí, no. Lo que yo trato de hacer es que entremos en reflexión, es que pensemos cómo podemos mejorar nuestra obra. Porque aquí la obra se está haciendo bien, porque la gente llega, porque estamos llenando todos los lugares donde nos congregamos, estamos llenando reuniones de liderazgo. Cuando antes apenas llenamos el Club Camp. Aquí la obra se está haciendo bien, pero la obra se puede hacer mejor. Amén. La obra de Cristo no es solamente extender su mensaje, también es hacer discípulos. ¿Vos sabés, Lauti, qué pasaba con los discípulos de Jesús? ¿Quieres que te cuente? Contame. Eran tan perseguidos que lo mataban.
Uf. Los ponen en todos los casos. En todos los casos. Los mataban. Eso no quiere decir que la gente que muere en Nigeria, que la gente que muere en Corea, que la gente que muere en China, que la gente que muere en Estados Unidos no sean discípulos de Jesús. No, no, no. De hecho, todo lo contrario. Son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús significa dejarlo todo por Jesús. Es sacrificarse por Jesús. En Nigeria vos, si seguís a Jesús, estás sacrificando tu propia vida. En Nigeria, de hecho, hacen reuniones sin equipo de sonido. ¿Por qué? Porque los equipos de sonido suenan tan fuertes que la gente, los vecinos los escuchan, denuncian, entra la policía y se lleva preso todo el mundo. O en los peores de casos llega alguno de estos grupos terroristas del Islam, entran y matan a todos, como en el caso de Ondo, donde murieron 70 personas. Obvio, dijo Dios que íbamos a ser perseguidos a causa de su justicia. Pero dijo también otra cosa, que somos bienaventurados, y aparte de que somos bienaventurados, nosotros vamos a heredar el reino de los cielos por ser perseguidos. Y no sé ustedes, pero yo me alegro por persecuciones. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo me alegro por la problemática que la sociedad nos hace. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Eso significa que Cristo se está manifestando. Bienaventurados, van por buen camino. Vamos por buen camino. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que te voy a buscar el versículo si me lo permitís. En 2 de Corintios, creo que es 12:9. Un versículo que para mí la verdad que me corrompió totalmente. O sea, no solamente me corrompió, sino que me impactó totalmente. Es un versículo que impacta a tal punto de que vos decís, wow. Sí, 2 de Corintios 12:9. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, ojo acá, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ojo acá, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando la gente piensa que soy débil, entonces estoy siendo fuerte en Cristo. Porque cuando la gente piensa, esto no se van a congregar nunca más, esta iglesia va a cerrarse, es cuando en realidad no estamos multiplicando, cuando en realidad estamos creciendo. En China, pastores que veían predicando lo echaban del país, o en todo caso lo metían preso. Entonces que empezaron los partidos chinos, estamos ganando. La iglesia de Cristo se está yendo. Mentira. 1 millón de casas de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa, la sociedad piensa que nosotros nos estamos debilitando, es cuando más fuerte estamos siendo en Cristo. Cuando la gente piensa, esto no pueden más, esto no van más, es cuando más fuerte estamos siendo en Cristo. Y por una recompensa, la recompensa es heredar el reino de los cielos, como le dijo Jesús. Bienaventurados por buen camino. Buen camino el seguir a Cristo. Buen camino el predicar a Cristo. Buen camino es tener la visión. Buen camino. Jesús es alguien que no solamente se manifiesta, sino es alguien que va al siguiente nivel. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que ha pasado, en lo que Cristo ha hecho, nos enfocamos en el mensaje de que Cristo lo podemos todo. Y sí, en Cristo lo podemos todo, en Cristo podemos soportar afrentas, en Cristo podemos soportar necesidades, en Cristo podemos soportar persecuciones, en Cristo podemos soportar angustias, en Cristo lo podemos soportar absolutamente todo, siempre y cuando nosotros les digamos nuestras necesidades a Cristo, así como lo dice la Biblia. Así como lo dice el versículo de 1 Pedro 5:7. Nosotros necesitamos que ustedes confíen en Dios a pleno en estos tiempos de crisis.
Porque si bien es todo en otros países y demás, aquí en Argentina pasa.